portar l'estudi a esta sala i generar un moment d'obertura del procés. És a dir, no és un moment per a presentar resultats o per a presentar conclusions finites, sinó que és un moment per a compartir amb vosaltres el moment en el qual es troben els processos de mediació cultural que s'han iniciat en aquesta convocatòria de 2021. Per tant, el que anem a escoltar és el procés de treball, de pensament, les relacions amb els agents que han participat i amb les quals elles i ells han treballat. Ja me pare així, si qualsevol persona després té interès en el programa de residències o està interessada en fer una residència, ho parlem i li comente les qüestions més específiques. Agrair a Alba i a la Mar, que són les dues persones que ens acompanyen en aquesta estructura, perquè, clar, són dos projectes, Almáciga, format per Javier, per Núria, per Salvador, Ximena i Gabriela, i si elles no estigueren, per Santi i per Helena. I la Mar i Alba són persones que hem convidat, que més que les artistes han convidat, per a acompanyar-les en este moment de compartir. Després de la conversa, que durarà més o menys una hora i mitja, també per deixar espai per si voleu preguntar, compartir, pensar juntament amb nosaltres. Després hi haurà una visita, podeu visitar una instal·lació que han realitzat les companyes d'Almáciga, que està en el claustre gòtic, que després elles vos acompanyaran, i també podeu visitar tranquil·lament els materials dels projectes que estaran així juntament amb les mediadores per a aprofundir en el que us interessa més. I res, moltes gràcies per vindre en este diumenge faller, que ja és tot un repte, i seguim. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La conversación la tendremos en castellano. Quería agradecerles también por la invitación a ser parte de este espacio y a moderar. Yo la verdad estaba súper contenta y emocionada cuando me convocaron, porque también al ver y escuchar de lo que van ambos proyectos, ¿no? Tanto Voces que Cuidan como el proyecto del colectivo Almáciga, de moradas textiles para la transición de duelos migratorios. Me encantó un montón porque desde mi perspectiva como mujer migrante afrodescendiente, sí que son proyectos que me atraviesan de una forma muy personal, ¿no? Al final, de forma intencionada o no, las personas que asistieron a ambos proyectos fueron mujeres migrantes. Entonces, claro, eso cuando yo me fui empapando del tema, me emocionó un montón ver también como también la perspectiva un poco política, ¿no? Y de reivindicación, porque también como eso, a nivel personal formo parte de distintos colectivos que luchan por los derechos de las mujeres negras en concreto, tanto en Panamá, de donde soy, como aquí. Entonces eso me emocionó mucho, ser parte, ¿no? Y quería como también explicar como eso, las formas en que yo me vi reflejada, ¿no? en ambos trabajos, y también un poco la simbología de todo y cómo eso me hizo sentir vista, ¿no? Porque como mujer migrante hay veces que uno se siente como que quizás no tiene un espacio para ser realmente visto como uno es, para compartir, y eso me encantó mucho. El tema de los textiles, por ejemplo, ¿no? Porque en Panamá y también hasta en Estados Unidos hay una forma de ver o de dirigirse a las diversidades, ¿no? En Panamá se dice una cosa que, no sé si lo habrán escuchado, pero es como, en Panamá somos un crisol de razas, ¿no? O en Estados Unidos dicen como melting pot, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Como que nos derretimos juntitos y somos como una nueva cosa fabulosa juntitas. Y después, ¿no? Con el tiempo y la reivindicación de los distintos colectivos, a tener derecho a la identidad y a tener mis propias narrativas y a definirme por mí misma, ¿no? A que se escuche mi voz.
se empezó a hablar ahora de una ensalada, ¿no? No somos un crisol de raza, sino una ensalada en la que el tomate y la lechuga, ¿no? Tienen como su propio, cada quien trae como su propia cosita, ¿no? Pero me gustó mucho también verlo como un tejido, ¿no? En el que cada hilo como que mantiene su fuerza, mantiene su color, mantiene su identidad y su esencia, pero el tejido, ¿no? Todos estos hilos juntos van tejiendo, pues eso, la sociedad en la que vivimos. Entonces, eso, ¿no? Y también el enfoque del usar las herramientas pues, artísticas, no solamente para sanación, pero también para visibilizarnos, ¿no? El tema de usar nuestra propia voz, de ser escuchadas, y de visibilizar a estas personas que a veces vivimos por esta sociedad pues, abiertamente racista, ¿no? en las periferias. Y bueno, no sé si Alba quería compartirnos, si quieres compartirnos cómo te habían atravesado tú estos dos proyectos, como los proyectos en sí, su simbología, sus objetivos y el lugar desde el que salen. Claro. Bueno, a mí me parecía cuando la Mari y yo empezamos a hablar, porque cuando nos invitaron cada uno de los proyectos, fue un proceso también interesante entre nosotras, con ellas, ¿no? Como de poner en común qué podíamos aportar nosotras en este conversatorio y cómo estructurarlo, ¿no? Y cada una, también como, pues esto, cada una venimos desde procesos distintos de nuestra propia persona y de nuestras trayectorias vitales, ¿no? Y nos parecía interesante este contraste, que cada uno de nuestros lugares de alguna manera conectaba con el propio recorrido de los proyectos que nos invitaban, ¿no? Y desde ahí un poco esta invitación a que yo también cuénteme como mi lugar. En mi caso, yo trabajo desde las ciencias sociales y una posición que reivindico al trabajar y que me parece que de alguna manera conectaba con lo que los dos proyectos de manera distinta también plantean, es la investigación militante. No tanto porque siempre se haga desde el activismo, sino por este posicionamiento crítico, ¿no? Y como este compromiso con los colectivos con los que se trabaja, ¿no? En mi caso, por ejemplo, una de las cosas, yo he trabajado mucho con la memoria vinculada al territorio, el territorio de la huerta, y también como diferentes formas del feminismo más vinculado a mujeres agricultoras mayores, y también ahora en este caso justo había como una conexión porque estoy también trabajando con trabajadoras del hogar y los cuidados, ¿no? Y hablando con compañeras que trabajamos juntas, pues en otro proyecto con Anaís Florín o ahora con Ana Peñas, una cosa que planteamos mucho es cómo acompañar, ¿no? Y asumir que a veces estamos acompañando procesos desde un interés legítimo, porque nos interesa tratar de entender las violencias que operan sobre los sistemas, sobre los cuerpos, pero no siempre el dolor o el protagonismo es nuestro en primera persona, ¿no? Y esto, que parece como muy obvio que hay que respetar ese protagonismo y ese espacio de quien tiene un dolor en primera persona, no siempre es fácil, ¿no? Como no suplantar el dolor de la otra persona. Cómo ser capaces de acompañar desde la honestidad, desde el rigor, cómo poner a disposición herramientas propias para construir un lugar común, ¿no? En el que mi proceso, que implica una necesidad de desnaturalizar determinadas desigualdades, sirva para complejizar esta realidad en la que nos encontramos, ¿no? Y me parecía también que cada uno de los proyectos, con herramientas distintas, con las propias prácticas artísticas, trataban de generar estos espacios comunes con diferentes colectivos, ¿no? Que tenían en común, como tú bien has dicho, que fundamentalmente son mujeres migrantes, ¿no? Pero que han trabajado de manera muy distintas, ¿no? Y una cosa que hablábamos que también nos parecía interesante es cómo a través de la mediación, en este caso de la mediación artística, pueden cuestionarse estas lógicas y estas dinámicas de poder, ¿no? Porque, bueno, esto nos lo hemos dicho, pero hemos planteado el conversatorio así un poco como nosotros os vamos contando cosas, pero lo que queremos es que ellos nos puedan ir contando sus procesos, entonces les vamos lanzando las preguntas, así sin que sea como ortopédico, ¿no? Hemos intentado mucho que no sean preguntas cerradas y ortopédico, ¿no? Pero nos interesaba mucho cuando lo pensábamos, pues eso, que nos pudierais contar cómo habéis abordado en vuestros casos la mediación como un proceso que pueda subvertir o que pueda, como mínimo, eso que decíamos, cuestionar estas lógicas de poder y estas lógicas que generan desigualdad. ¿Quieres agua?
¿Sí? ¿Ya, Robert? ¿Sí? Bueno, buenos días, yo soy Javi. Pues en nos gustaba mucho pensar primero cuál es el contexto en el que trabajamos, ¿no? Entendemos los museos desde el punto de vista migrante. Bueno, yo como veis no soy migrante, soy español, soy migrante de otro lado de España que no es migrante. Entendemos los museos como el lugar hegemónico de la cultura occidental, ¿verdad? Donde se defiende y donde se plantea el modelo de cuál es la cultura occidental. Normalmente esta cultura occidental es una cultura blanca, ¿no? Es una cultura en la que no vienen gente de fuera normalmente, no van a venir la gente de los barrios de Patrais, por ejemplo, donde hemos estado trabajando en el Colegio de Luis de Santángel. Muchos de los chicos nunca habían oído hablar del Centro del Carmen, ¿verdad? No, o mucha otra gente de trabajadores y vecinos del barrio de Patrais no diferencian cuál es el IBAM, cuál es el Centro del Carmen. Por lo tanto, para nosotras es muy importante saber que este es como una plataforma, ¿verdad?, para poder llegar a otros lugares donde la cultura hegemónica normalmente no llega. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué metodología? Pues hemos estado investigando con qué asociaciones de migrantes de Valencia podemos trabajar y qué podíamos ir a hacer con ellas. No tanto como llevar nosotras el modelo, sino un proyecto para desarrollar. Este es el taller, te vamos a hacer hoy tal, que a veces sí un poco, ¿verdad? Pero siempre intentando que exista un diálogo. También hemos estado trabajando en Segorbe, intentando que también se subvierta un poquito la idea hegemónica de que la cultura se crea en las ciudades, ¿no? Pues hoy en día el discurso en España de la Iberia vaciada, tal. En el caso de Chile, de donde vienen todas mis compañeras, allí el mundo rural está muy vivo. En América Latina, en el territorio Abya Yala, los pueblos originarios, los pueblos criollos mantienen muy viva la cultura rural, pero la cultura se sigue generando, en el caso de Chile, se sigue generando en las ciudades más importantes, sobre todo, en el caso que yo conozco, en Santiago de Chile. Vosotras me podéis corregir si no es así, pero vamos, donde yo he vivido, por ejemplo, en Brasil, es Sao Paulo. Sao Paulo es la gran capital cultural, ¿no?, de Brasil, y luego la cultura de la gente del campo pues no se tiene tan en cuenta. Creemos que es muy importante darle valor a estas culturas que no están, no voy a decir visibilizadas, pero que no están representadas en el imaginario cultural de una sociedad que al fin y al cabo se ha construido con las manos de los migrantes, ¿no? Yo soy de Madrid y antes de la crisis del 2008, vamos, todos los trabajos más duros, como todos sabemos, ¿no?, estaban en manos de los migrantes. Las grandes torres construidas en la ciudad de deportes del Real Madrid, pues ya sabemos quién las construyó. Bueno, no sé, ¿queréis vosotras? Si no me enrollo. Bueno, antes que nada, nosotras somos Elena y Santi, que ya nos han presentado, Voces que Cuidan o Y si ellas no estuvieran, pero el proyecto también, o sea, somos como una parte de lo que ha sido Y si ellas no estuvieran, porque en él han participado muchas otras chicas que hoy no están aquí, pero que sí que me parece importante empezar haciendo mención, porque sin ellas todo esto no se hubiese podido llevar a cabo. Y agradecerles la implicación y el tiempo que han dedicado y las ilusiones. Y bueno, respondiendo un poco a lo que decía Alba de cómo desde un proceso de mediación subvertir todas estas estructuras, en nuestro caso, y también pues siendo un dolor que no nos atraviesa, o sea, nosotras no somos trabajadoras de hogar, limpieza y cuidados, creo que ha sido súper importante la escucha y el adaptarnos en todo momento y no
no tener un programa que íbamos a seguir y que era el que íbamos a seguir, sino que a raíz de empezar, de conocer, de ir trabajando con ellas, pues íbamos un poco respondiendo a lo que ellas pedían, necesitaban o iba surgiendo. Y también el poder participar en la residencia, ¿no? Yo creo que genera como... O sea, para nosotros un objetivo era generar un punto de encuentro de todas estas mujeres, ¿no? Y desde la mediación y desde la convocatoria poder acceder, ¿no? A espacios que pues hegemónicamente este colectivo no puede habitar, ¿no? O no participa. Entonces también pues, desde el proyecto pues, generar estrategias, ¿no? que generen eso, que estas mujeres puedan participar, ¿no? Y que su discurso, ¿no? Aquello que quieran contar esté más visible, ¿no? Y tenga un protagonismo que hasta ahora, por ejemplo, Elena y yo pensamos que desde la cultura y el arte pues, no tenía. Entonces, la mediación da esa posibilidad y esa oportunidad de generar estas estrategias, ¿no? Y subvertir esa idea de hegemonía, ¿no? Esas relaciones de poder. Sí, a mí... hablando también, ¿no? de lo que contabas de las que están, ¿no? Pero no están... Me impresionaba mucho, ¿no? Y creo que estoy siendo mega repetitiva, pero me impresionaba mucho la simbología que hay en ambos proyectos, ¿no? Como eso, ¿no? El tema de la migración, el tema de las que están y no están, el tema de escuchar nuestras voces. De verdad que me gusta muchísimo, ¿no? Y también cómo a través ¿no? de estas narrativas y de darle a las trabajadoras del hogar y los cuidados la oportunidad de hablar, ¿no? De contar sus propias historias y a la vez tejer, ¿no? Desde estos saberes del sur, sí que pone en el centro unos saberes un poco contrahegemónicos, ¿no? O sea, no estamos entrando como una sabiduría verdadera, como algo real y contundente, lo que dicen estas mujeres y punto, ¿no? Y también estos saberes de los sures, de formas de tejer, de lo de las muñecas y todo esto, como este conocimiento sobre el que se construye todo este proyecto, ¿no? Que también me impresiona mucho. Pero en ambos proyectos vemos que se pone en el centro las experiencias de vida. Y queríamos indagar un poquito más como en esa parte, qué supuso para ustedes centrar, ¿no? En las experiencias de vida, justamente como sobre la base sobre la que se construye todo y sobre la que se teje también todo, ¿no? ¿Cómo fue eso? Soy Gabriela. Desde la colectiva Almáciga pasan varias cosas porque, bueno, voy a entremezclar lo que tiene que ver con las experiencias de vida y las epistemologías del sur, en el fondo. Por un lado, como estamos atravesadas por la vida propia, la mayoría somos 5 personas que formamos la colectiva y somos 4 personas que somos migrantes, en diversas situaciones, en diversas condiciones, ¿ya? Y justo coincidimos en que también venimos todas de Chile, ¿ya? Entonces estamos atravesadas de una manera, o sea, no podemos desligarnos de eso, de esa experiencia que cotidianamente nos afecta y sentíamos que también esa misma experiencia, la cual es bastante compleja, sobre todo en los territorios de la eurozona, en el fondo los territorios que tienen la hegemonía cultural y política y económica, quienes venimos desde los territorios del sur global, ¿ya? Entendiendo el sur global no desde el concepto de norte-sur geográfico, sino que geopolítico, ¿ya? Hay una complejidad muy grande, ¿ya? Por ejemplo, nos fuimos dando cuenta de que tanto nuestras experiencias cotidianas, nosotras al venir todas desde una formación universitaria, estábamos súper coartadas, por así decirlo, porque por un lado podemos venir a estudiar acá y recibir y tener una maestría y pagar por esa maestría, pero al momento de ejercer nuestras profesiones estamos vetadas, por así decirlo. Entonces era súper complejo y eso también nos tendió para ir creando también una politización de esas incomodidades, ¿ya? Y nos fuimos encontrando, paradójicamente, que en los distintos talleres que fuimos realizando, tanto en el medio rural
como en el Centro del Carmen, principalmente, ya no así en el colegio, porque en Luis Santángel, quienes accedían eran mujeres y además muchas de ellas tenían un título universitario el cual no podían ejercer. Y finalmente muchas de ellas, su forma de validar su propia vida era a través del trabajo de los cuidados. Entonces, era demasiado fuerte y potente esa experiencia como para dejarla en el silencio. O sea, era la oportunidad de visibilizarlo. ¿De qué manera se visibilizaba? A través de lo que nosotros conocíamos, que en el fondo nos ha hilado a todas, que son revalorizar los saberes del sur, principalmente entendiendo, bueno, principalmente todas manejamos saberes textiles, nos interesa mucho, lo investigamos, lo hacemos de distintas índoles, ¿ya? Desde distintas formas, yo principalmente desde tejer y hacer fotografía, ya Jimena también, o sea, todas estamos atravesadas por el textil. Entonces, bueno, podíamos contribuir desde ahí, desde esos saberes también, de los cuales nosotros tenemos una experiencia biográfica, porque crecimos con nuestras abuelas, con nuestras tías o otras mujeres de nuestra propia familia que hacían estas producciones, pero también estamos atravesados por cultura. Ya, por ejemplo, nuestro compañero Salvador, él es mapuche, o sea, está atravesado por esa cultura, que es una cultura oprimida dentro del propio territorio chileno y que tiene un saber textil muy profundo y fuerte. ¿Ya? Entonces, era nuestra forma de visibilizar estos saberes que principalmente son feminizados, o sea, son de mujeres, ¿ya? Pero también entendemos que hay que deconstruirlo, pero también recalcar que esos saberes, al ser de mujeres, históricamente han sido invisibilizados, no han sido considerados academia, ¿cierto? Incluso acá mismo, ¿ya? Y por lo mismo las feministas occidentales y también las de Abya Yala y de distintos territorios han retomado los saberes textiles para politizarlos, porque han sido como saberes, que han sido inferiorizados. Entonces también es esta forma de relevar lo que la academia ha excluido para también contribuir hacia una epistemología, hacia la difusión y divulgación de las epistemologías del sur, entendiendo que estos saberes son distintos tal vez a los saberes textiles que se ejercen acá. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, que tiene que ver con el duelo, entender el duelo desde las diversas culturas de Abya Yala es distinto a entender el duelo acá, que tiene que ver con entender la materialidad y la relación muerte-vida como un eje más bien circular, no como un binarismo, ¿ya? O sea, con todo lo que nosotros trabajamos, que son estas materialidades principalmente orgánicas, ya tienen una muerte, pero nosotras le damos una nueva vida al tejerla, al crear esta muñeca, que van a ir viendo cuando vayamos compartiendo, una diversidad de muñecas identitarias que representan también nuestros dolores y, bueno, ahí nos vamos a extender más, no quiero seguir. Muy bien. No sé si querían comentar algo. Sí. En relación a la pregunta, nosotros creo que sí que lo que buscamos era como situar esos testimonios, ¿no? O aquello que queríamos contar dentro de... Porque sí que entendíamos que de los cuidados se está hablando mucho actualmente, mucho desde la academia, desde la cultura, pero siempre de una forma como muy abstracta, no tanto hacia lo material, y entendíamos que era importante como insistir, ¿no? En hablar de aquellos trabajos de cuidados remunerados, ¿no? En aquellos trabajos que atraviesan directamente la vida de las personas porque es su modo de subsistir. Entonces, eso era el marco desde el que lo queríamos marcar, ¿no? El proyecto. Y luego también hicimos unas primeras reuniones para ver cómo podíamos enfocar estos testimonios y sí que nos insistían en que era importante hablar de la individualidad de cada historia, porque se tiende a homogeneizar lo que son las mujeres que se dedican a los trabajos de cuidados, ¿no? A generar como una caricatura de la persona que ejerce esos trabajos, y realmente cada persona tiene su propia historia y el punto, ¿no? Como la historia hasta llegar a trabajar en trabajo de cuidados, hogar y limpieza. Entonces nos insistieron mucho en eso, ¿no? En contar historias particulares, ¿no? Y personales de cómo ha transcurrido, ¿no? su vida en torno a estos trabajos. Espera, no sé qué iba a decir. Bueno, vale, sí, ya. Sobre eso, sobre lo de trabajar con historias de vidas, yo creo que
bueno, igual que lo que comentaba antes, que también ha sido un proceso de aprendizaje el cómo relacionarnos con esas historias, porque empezamos el proyecto hace ya más de un año con otra convocatoria sin haber hecho absolutamente nada, sin haber tenido un vínculo ya estrecho con el colectivo y sin haber recogido testimonios tampoco de nadie. Y yo creo que también nosotras, como de alguna forma ser quienes recogen, pero también quienes a veces guionizan o preparan las entrevistas, creo que sí que ha habido un proceso de aprender y de sensibilizarnos a cómo llevar a cabo eso y a cómo también tratar luego todas esas historias de vida, de intentar editar lo mínimo posible, que los materiales sean pues súper limpios, el plantearnos cómo activar luego todo eso, porque en un principio no lo habíamos pensado, pero nos llegamos a un punto en el que necesitábamos activar esos testimonios y activarlos de forma colectiva, y entonces empezamos a organizar las sesiones de escucha. Entonces, yo creo que era un punto que iba a ser imprescindible en todo el proyecto y que iba a estar ahí, pero que el modo de relacionarnos con eso ha ido evolucionando a lo largo del proyecto. La verdad es que sí, lo considero un trabajo súper importante porque muchas de las personas, si no todas las que existen como en la otredad, ¿no? Somos a veces eso, como pintados como todos iguales, en plan, ¿no? Todas las personas negras tienen como esta experiencia, vinieron de la misma forma, tienen los mismos sufrimientos, saben lo mismo, igual como que quizás las personas migrantes que vienen de Aviala somos, ¿no? Todas iguales, las mujeres migrantes todas se dedican a tal y cual cosa. Entonces eso, como el separar, individualizar y ver como cuál es la historia de cada persona me parece como súper fundamental en el mundo en el que vivimos actualmente. Y quiero pasar otra vez a mi tema favorito de la mañana, que es... mi pregunta es, 2 puntos. Quiero saber, o sea, yo sé cómo lo veo yo y creo que la gente está harta de escuchar cómo lo veo yo, pero ¿cómo ven ustedes, o sea, cómo han trabajado la simbología y la creación? No, o sea, la última vez que hablo de la simbología y la creación, ¿cómo la han trabajado ustedes y cómo, sí, así sin más? Bueno, mi nombre es Jimena. Yo llevé el tema más teórico del duelo migratorio, que fue con lo que iniciamos este proyecto, y bueno, un poco refiriéndonos a qué experiencias y a qué simbología nos estamos refiriendo. En este caso estamos hablando sobre ese tema, el duelo migratorio. Para los que no sepan lo que es una teorización que se hizo hace muy poco tiempo desde la psicología, desde la psiquiatría, sobre la reorganización de la identidad que experimentan las personas migrantes al perder algo importante. Vale. Desde ahí nace como la idea de trabajar estos temas, pero sin embargo yo no lo enfoco porque no soy psicóloga, yo soy trabajadora social, también me estoy dedicando a la investigación social, y la forma en que trasladamos esta información, ¿no?, a las personas que vinieron a nuestro taller fue un poco como para que ellas mismas fueran descubriendo que si bien el duelo migratorio implica inevitablemente, ¿no?, la lejanía con tu territorio de origen, tus afectos, tu familia, ¿no?, eso es inevitable cuando migras, hay otra serie de pérdidas o renuncias que no deberían darse, como por ejemplo el tema del, entre grandes comillas, el estatus social. Como Gabriela se refería, casualmente nos encontramos con muchas mujeres, tanto en la ciudad como en el rural. No fueron elegidas, estas personas vinieron voluntariamente, sin ningún requisito previo, solamente ser persona migrante. Nos dimos cuenta que la mayoría tenía estudios universitarios. Y casualmente la mayoría, y digo casualmente con grandes comillas también, se han tenido que dedicar a tareas de cuidado, limpieza, y no han podido ejercer sus profesiones, sus oficios en este territorio. Entonces sí quiero recalcar que hay muchas pérdidas y renuncias
que no deberían darse, que no tendrían por qué ir aparejadas a la migración, sin embargo se dan en los territorios, las sociedades de acogida, por el racismo institucional que existe y que por lo tanto obliga, empuja y sobre todo a las mujeres, ¿no?, que es la precarización máxima, ¿no?, la feminización de la pobreza, a tareas que a lo mejor no desean hacer y para las que están formadas. De hecho, hay muchos informes españoles del CIS, entre otras organizaciones, que dicen que el nivel de educación de las mujeres migrantes, en general de las personas migrantes, pero más aún de las mujeres migrantes, es muy similar al de la sociedad española. Por lo tanto, ese estereotipo de que las migrantes solamente podemos limpiar porque no sabemos hacer otra cosa, solamente podemos pasear ancianos porque no sabemos otra cosa, eso es falso. Tiene que ver con un racismo institucional que nos obliga a ejercer esos oficios, que son dignos, por supuesto, pero que no sean ejercidos de manera obligatoria. Estoy de acuerdo con el tema de individualizar las historias, por supuesto, cada uno se merece su biografía, sin embargo, no bueno, desde la investigación social, ¿no?, se ha estado mucho hablando de que existen discriminaciones sociales, es decir, que cada uno puede decirle a una persona migrante lo que se le cruce por la cabeza, y esa es una discriminación individual y es muy dolorosa porque la vives, ¿no?, en el momento, pero no hay que dejar de lado algo que sí que es más general y que da base a esa discriminación, que es la discriminación institucional. Estas historias que vamos a escuchar en ambos proyectos de la señora X de Colombia, de Chile, de Perú, que a lo mejor tenía su historia de vida y su profesión en su país y se vino aquí por la razón que sea, y lo único que le ha quedado es limpiar y fregar, y con esos contratos, o sea, que son los peores, fueron las personas más marginadas durante la pandemia. Bueno, eso ya es otro tema, no me quiero ir por ahí, pero todo eso que padecen, que son historias individuales, nunca jamás nos olvidemos que están, en este caso concreto, amparados por el Estado español. Y eso sí que es una regla general que no la podemos olvidar, porque en la medida que pensemos que solamente son actos individuales, estamos quitándole toda la responsabilidad que tienen las instituciones en el sufrimiento innecesario que están pasando las personas migrantes. Y ahora vamos a ver un fenómeno en unos pocos meses o muy prontamente, cómo el origen étnico cambia la experiencia vital, porque vamos a ver que, y vaya por delante que obviamente que yo no estoy de acuerdo con ninguna guerra ni que con las poblaciones civiles, ¿no?, las personas sufran lo que está pasando en Ucrania, pero el tratamiento que se le da a las personas que vienen de Ucrania con el tratamiento que se le ha dado a las personas que vienen de Siria, a otras personas que vienen huyendo de conflictos bélicos, vamos a ver que no tiene nada que ver. Y eso va a tener unas repercusiones directas en su calidad de vida que no tiene nada que ver. Y ambas son personas migrantes. Sin embargo, lo que cambia es la respuesta del Estado español. Pues muchas gracias. Y no contesté lo de la simbología. Ajá, no, perfecto. O sea, creo que fue una gran respuesta. Espérate, quédense de este lado para que... Creo que fue, sí, una súper respuesta. Estoy de acuerdo contigo, la verdad, a tope. ¿Por qué? Porque sí que, a ver, en mi opinión, puedo estar equivocada, no sería la primera vez, a ver, creo que el pensamiento como occidental lo que hace es como a veces simplificar las cosas, ¿no? Entonces, creo que podemos como tener esos ambos pensamientos de la mano sin que necesariamente sean como excluyentes, ¿no? Como decir, ok, necesitamos como ver un poco más allá, individualizar, ¿no? Las historias y la vida de las personas también como para entendernos mutuamente y de alguna forma pues llegar a una convivencia sana, ¿no? Pero a la vez entender que todo se mueve como en el macro del racismo institucional y el racismo sistémico, ¿no? Que la verdad es que el racismo es un sistema que lo permea todo y por eso también, en mi opinión, es importante como estos proyectos que sí que tienen como, utilizan herramientas artísticas,
pero sí que tienen como un tema político, en mi opinión, de trasvase, ¿no? No sé si se dice trasvase, pero como detrás, ¿no? ¿No? Como el visibilizar a las mujeres que están constantemente en la periferia y también como el centrar las epistemologías del sur, hablar del duelo migratorio, pero, o sea, individual, pero también sistémico, ¿no? Y cómo ese racismo nos permea tanto como en Chile, que vemos que las personas mapuche, pues, hay una estructura racista que los oprime allá, como las personas negras en Panamá, que igual hay un sistema racista que los oprime allá y también igual que los oprime acá, ¿no? Que es un sistema realmente global que sí, que lo permea todo. Entonces, claro, yo creo que se puede tener como ese pensamiento que puede ser como, what? Pero dijeron que individual, pero dijeron que global, pero ¿qué fue lo que dijeron? ¿Sabes? Como que se puede tener como ambos pensamientos como reales y vivos allí en nuestro cerebro complejo. Pero no sé cómo lo ves tú. De hecho, no, creo que es algo que los dos proyectos hacen, ¿no? El hecho de que estéis trabajando con un colectivo que en un caso puede ser más específico, en el otro no tanto, pero que en cualquier caso están conformados por mujeres migrantes, evidencia este racismo institucional, este racismo sistémico del que estamos hablando, pero creo que no deja de restarle importancia a las experiencias personales que cada una de las personas pueden aportar y que complejizan todo el discurso colectivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que, bueno, que es lo que estábamos diciendo, que para nosotros ahí en ese doble juego entre lo individual y lo colectivo, y en cómo ese colectivo se puede ampliar al cruzarse con otras personas a través de la mediación, hay algo muy potente, ¿no? Y enlazando con esto, una cosa que ha salido varias veces, porque cuando estamos hablando de trabajo de hogar y cuidado, ha salido en los dos proyectos, ¿no? En los dos procesos de trabajo, en uno porque explícitamente el colectivo son mujeres trabajadoras de hogar y cuidados y limpieza, y en el otro porque muchas mujeres migrantes han acabado ahí por todo lo que estamos diciendo. Una cosa que también reflexionábamos mucho es esta cuestión, es el temazo, ¿no? Como tenemos los varios temazos aquí, cada uno tiene un temazo, de los trabajos feminizados, ¿no? Los trabajos de cuidados feminizados, ¿no? Y María Ángeles Durán, que es una socióloga del Estado español, que fue de las primeras que en el Estado trató de cuantificar el trabajo de cuidados, hablaba recientemente de la emergencia de una nueva clase social que ella denomina como el cuidatoriado, ¿vale? Que son todas esas personas que divide en dos. Unas, todas esas personas que realizan trabajo de cuidados no remunerado y las que lo realizan de manera remunerada, ¿no? Pero como al final las lógicas de explotación, de discriminación y de desigualdad les oprimen de manera desigual, pero sistemáticamente a ambas, ¿no? Y cómo que dices, después, ¿no? Que en el 2022 cuantificaba que en torno al 80% del trabajo de cuidados no remunerados siguen haciéndolo las mujeres. Y este porcentaje todavía es mucho más alto cuando hablamos del trabajo de cuidados remunerado, ¿no? Y desde aquí cómo se reproduce la división sexual del trabajo, los estereotipos de género, ¿no? Cómo todo esto continúa perpetuándose. Nos interesaba también preguntaros este componente, cómo se ha abordado, cómo se ha cuestionado en cada uno de los procesos, o incluso el hecho de ponerlo en el centro y de las devoluciones de las que hablabais, del compartir con otros procesos, ¿qué ha generado? ¿Qué capacidad transformadora tiene el hecho de trabajar con esta cuestión en el centro? Bueno, yo antes de responder a eso, porque si me voy a quedar con las ganas, en relación a lo que estáis hablando de antes, de homogenizar, hablar de individualidades y tal, o sea, yo creo que al final, aunque los testimonios la mayoría han sido individuales, sí que, o sea, toda esa violencia estructural es compartida, o sea, es la misma porque son cuerpos racializados de mujeres, o sea, y eso es así, y en situaciones súper precarias. Pero a mí, o sea, ese individualizar o ese hablar de las historias de vida particulares de cada una, creo que ha sido muy interesante para de verdad como entender que cómo afecta o cómo esa violencia se traduce en la realidad.
incluso, yo que sé, nosotras en el mismo proceso de grabación, una de las veces nos vimos en que una de las chicas que estaba interna en una casa nos invitó a su casa. Bueno, no era su casa, a la casa en la que estaba trabajando y en la que vivía. Y llegar hasta ese nivel de información para nosotras fue muy fuerte, porque aunque llevábamos a lo mejor ya 3 meses recogiendo testimonios, fue vernos mucho más atravesadas y entender muchísimo mejor las realidades. Entonces yo creo que a la hora también de querer difundir todos los testimonios que estamos recogiendo, todas las individualidades y todos los datos concretos que nos cuentan cada una es súper importante para eso. Y sobre lo otro de Alba, ¿quieres responder tú? A ver. Es que no sé. Bueno, entre la simbología y cómo bueno, también las compañeras, si quieren, yo lo que me pude dar cuenta, sobre todo ahora que vi como el resumen audiovisual de los testimonios de las participantes, como a mí, como yo he hecho un montón de veces el taller, pero ahora me impacta cómo puedo volver, cómo llegar a transitar a esta materialización, ¿no? Y como lo más sorprendente que siempre pasa es como cómo las personas se dan cuenta de que hay mucha culpa en los procesos migratorios, ¿no? Porque como no son exitosos, o sea, no son la bomba, vienen con mucha penuria acá, ¿no? Que extranjería, que el trabajo, que si no me alquilan porque no tengo contrato, bueno, es una seguidilla de fracasos, entre comillas, o de contratiempos y a veces de imposibilidades. Y la gente experimenta mucha culpa, porque como viene sola, piensa que es su responsabilidad que no estén pasando las cosas bien, ¿no? Lo soñado. Y entonces ver cómo materializan, o sea, luego cómo se da, primero cómo se da esa magia del compartir, de ver que mi experiencia, aunque es algo complicado, ¿no? No es algo bonito en sí lo que estamos compartiendo, es doloroso, ver la magia de la comunidad, de cómo cuando comparten, ven esos puntos comunes, ya la culpa en sí ya va sanando, ya en sí la comunicación, el sacar afuera es terapéutico y claro, eso pasarlo a materialidad y más allá de la producción en sí, ¿no? Es lo que decía hoy día una de las participantes, todo esto es mucho tiempo que estuvimos conversando. Entonces, más allá de la simbología en sí, que muchas le pusieron cosas muy, muy personales. Por ejemplo, Mariana hizo unos gatitos del pelo de sus gatitos, porque ella se las trajo desde Argentina. Esa es simbología directa, o sea, son los seres que la han acompañado, además de su compañero, en este proceso. Pero más allá de eso, que es muy exquisito que hizo ella, es todo el tiempo que significó también estar conversando con otras mujeres y ver que tenías mucho en común, y eso en sí es sanador. Sí. Yo creo que en ese sentido, en relación a lo simbólico, hay como una diferencia bastante grande en cómo lo habéis abordado vosotras y cómo nosotras, y creo que también es interesante como pensar esa diferencia. Sí, en torno a esto, al cómo formalizarlo a lo mejor plásticamente o desde la simbología, para nosotros hemos hecho la reflexión que es complicado. Bueno, por ejemplo, yo tenía como un poco de miedo, ¿no? Que no fuera muy plástico el proyecto o que no tuviera una parte de un lenguaje plástico, ¿no? Pero luego también, haciendo la reflexión, es verdad que es difícil generar imagen, ¿no? o algo relacionado con lo plástico si antes no has hecho toda una investigación o has conocido, ¿no? El contexto, las realidades, las problemáticas que hay detrás de ese imaginario que se puede crear. Entonces, para nosotros creemos que este proyecto ha sido como proceso para conocer aquello que se puede más adelante, ¿no? Llevar a la imagen, ¿no? o a otro tipo de formalidad simbólica. Y en relación a la feminización del trabajo, ¿no? y
y cómo esto afecta, si no es al 100%, casi al 100% a las mujeres. Creo que ahí tiene que ver mucho el feminismo, ¿no? en nuestro proyecto en relación a las asociaciones, ¿no? agentes sociales o sindicatos, organizaciones con las que hemos trabajado, que están atravesadas directamente por el feminismo, ¿no? Y aunque sí que es verdad que tenemos pues, todos estos testimonios individuales, también para nosotros era importante que la narrativa que se generara en el proyecto fuera de sujetos políticos y activos, porque sí que entendíamos que las mujeres que se dedican a los trabajos de cuidados siempre habían estado simbólicamente representadas desde la pasividad y no desde la actividad, no de ser sujetos protagonistas. Entonces creo que ahí el feminismo ha sido importante por eso, porque ha influenciado a estas mujeres a decidir organizarse, y el feminismo lo ha apoyado siempre y les ha ayudado siempre. O sea que, por ejemplo, la asociación EPIC surge de encuentros ya en Madrid, ¿no? de trabajadoras del hogar, y siempre respaldadas por el feminismo. Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? el entenderte como sujeto femenino que tiene un problema, ¿no? en relación a su género, ¿no? y organizarte en relación a esa idea. Entonces sí que es verdad que en el proyecto siempre lo tenemos presente, ¿no? La cuestión del feminismo y cómo atraviesa eso a estos trabajos. Y yo también creo que haber estado trabajando con mujeres que se definen como feministas, o desde donde también lo hemos planteado todas nosotras, también ha condicionado a nivel práctico cómo se ha desarrollado todo. O sea, cuando hemos organizado una actividad no nos hemos visto Santi y yo haciendo las cosas, sino ha sido un proceso colaborativo de ayuda, pues eso. Y yo creo que eso también ha sido súper importante y ha hecho que el proyecto saliera como ha salido, incluso a la hora de difundirlo por las redes que ellas tienen, de eso. Es que igual... perdón. Hola. Sí. No, yo quería referirme un poco también al arte textil, cómo nos ayudó también en ese sentido a canalizar todas estas experiencias, todas estas vivencias como migrantes, ¿no? O sea, el material textil, el trabajo con las manos, fue como un acto psicomágico que apenas teníamos los materiales ahí cerca de uno, nos permitía entonces expresar todas estas vivencias, estos dolores, estas angustias o estas alegrías o todas estas historias, todas estas narrativas. Y nos permitió también tejer estas narrativas, tejer e ir sanando poco a poco, o ir hablando de otra manera, no con la palabra, sino que con el acto con lo manual, ¿no? Y es una cosa muy importante que en nuestra sociedad actual hemos perdido mucho. O sea, estamos súper vinculados a las tecnologías y nos separa entonces de nuestras manos, que son nuestras herramientas más cercanas a nuestro cuerpo, a nuestro ser humano, y que nos conecta directamente con nuestros corazones. Entonces, en este sentido, el textil y la simbología que intentamos como representar a través de él, que hicimos muñequitas o figuras quitapenas, también tejimos, eso era para hablar un poco de la identidad personal de cada uno, con su historia, con su mochila, con su trayecto de vida, y luego también tejimos redes para hablar un poco de cómo tejer estas historias entre todos, porque mi historia se refleja en la del otro y en la del otro en la mía y en la de los demás. Al final nos encontramos todos en este viaje, en este camino juntos. Y eso también fue muy, muy bonito, trabajar de una manera metafórica también el textil. Y la morada, también la morada que nos ayudaba a darnos un cobijo, un abrazo, un respiro, ¿no? Como un descanso. Entonces con eso hablamos de estos duelos, ¿no? De cómo trascender estas ideas más allá. En ese sentido, el museo para nosotras también
se convierte en una morada para este duelo migratorio. Eso es súper importante, es como uno de los puntos claves al que queríamos llegar, ¿no? Ya que la población migrante normalmente no accede a estos espacios, queremos convertir el museo del día de hoy en un homenaje a todas estas personas que han construido la sociedad española pero que no son visibilizadas. En este sentido, hemos construido esta morada con ramitas de sauce, un poco para cobijar todas las muñequitas quitapenas que han hecho nuestros participantes en los talleres. Sí, yo también estuve pensando mucho en eso que comentas, ¿no? De eso, del espacio que ocupan las cosas en los museos, ¿no? Y qué cosas son incluidas en los museos y qué significa que estemos, ¿no?, nosotras aquí en un museo, ¿no?, presentando estas cosas, como, ¿no?, contrahegemónicas, contra como el establecimiento mismo. Y pensaba, y lo hablamos alguna vez, sobre, ¿no?, como muchas de nuestras cosas, creo que la cultura de los sures a veces se entiende como una cultura como no tanto de museos, ¿no? Que uno va como al British Museum a ver como las cosas, ¿no?, más, qué sé yo, más fancy, ¿no? Y de repente uno no piensa que en los sures vas a encontrar como cosas como preservadas. Y ahora pienso en la morada que han construido allá afuera, ¿no?, tan orgánica, ¿no?, con los alambres, los palos, las hojas, y cómo al final seguramente, pues no sé cuánto tiempo está pensado para durar, ¿no? Pero sí, como un poco problematizando la idea de la preservación, ¿no? Porque muchas veces también en estos espacios occidentales del norte, ¿no?, blancos, lo que se preserva es en realidad los materiales de las personas, sin embargo no las personas, ¿no? Sirven estas cosas como para guardar los utensilios y las herramientas de la gente, pero la gente no. La gente tiene que tener visa. Entonces, no, pero los utensilios no tienen visa de nada. Y como eso, pues, que en algunas culturas, pienso yo, no sé cómo lo verán ustedes, no se glorifique tanto lo de la obsesión con preservar, ¿no? Que para alguna gente esta morada sirve para guardar a las muñecas y para hoy, porque está hecho para eso, y después de eso esa morada no sirve y por eso no lo vamos a preservar, ¿no? Y para algunas culturas, pues, ancestrales, tenían un vaso que era para beber y cuando no lo van a beber no les sirve de nada, ¿no? Entonces no tienen como esa obsesión con la preservación, a lo mejor por eso. Me pareció como un inciso que quería hacer ahora. no sé qué relación tiene. Pero sí, no sé cómo lo veían ustedes y cómo lo sienten. Hola, ahí sí. Entender también el arte como un proceso, como un camino, no como algo estático, como algo que quede fijo, ¿no? O sea, todos estos trabajos que hicimos, lo que decía Jime, que le había dicho una chica que había participado en el taller, que el resultado fue, o sea, al final es como casi, es más importante todo el trayecto, todo el paso que tuvo que pasar esa persona por reflexionar, por compartir, por mirar en los ojos al otro, por recibir la mirada del otro, por tener el contacto con los materiales. Ese proceso, ese camino es más importante al final que incluso ese resultado. Aunque hemos hecho un resultado, pero va a ser efímero, sí. Sí, y también que, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, con también lo que se hablaba antes de la relación con el museo, con el centro, no era tan, o sea, no lo pensábamos tanto desde un querer hacer exponer, sino que al final el museo acabará siendo como el contenedor posibilitador de todo, que
que pudiéramos ocupar y que ocurrieran cosas que no tenían que estar incluso directamente vinculadas con el arte o la cultura, pero que al final que nuestro paso aquí acabará desembocando en que ellas entiendan que pueden utilizar estos espacios y que tienen un lugar en ellos para contar, para organizar formaciones o para proponer lo que desde ellas quieran proponer. Sí, y o sea, para mí, bueno, desde el proyecto creo que sí que era importante el preservar, el archivar estos testimonios y que sí que tuvieran como una duración infinita, ¿no? Y que la gente lo pudiera escuchar siempre. Creemos que al final también eso es importante, ¿no? El preservar la memoria, hoy no histórica, pero en un futuro pues sí que lo será, ¿no? Al final nosotros estamos hablando de presente, pero en un futuro pues será pasado, ¿no? Y creo que sí que es importante recordar los testimonios de estas mujeres y ojalá que en el futuro pues que no tengamos que escucharlos de esta forma, sino que sean pues mucho más positivos, ¿no? O buenos, ¿no? Que sean como generando problemáticas. Pero sí que encontrábamos eso, ¿no? Que era importante el archivar estos testimonios, y sí que es verdad que el audio, ¿no? Lo digital, que al final es con lo que nosotros estamos trabajando, pues tiene un constante cambio, pero sí que nos parecía que, por ejemplo, pues nosotros con la creación de la página web, ¿no? Las plataformas digitales como puede ser iVoox o Spotify, pues utilizarlas, ¿no? para archivar ahí todos los testimonios y que sean libres de escucha, ¿no? y que lleguen a la difusión pues más amplia que pueda ser. Y esto sí como que lo teníamos en cuenta, ¿no? El cómo poder archivar esto y que dure en el tiempo. Hola. Bien, yo quería hacer un comentario referido principalmente a la apertura que ha tenido el consorcio con respecto a trabajar con otros públicos, a tender hacia el fortalecimiento de otras identidades, en este caso identidades del sur, y un poco conectando con la última pregunta sobre lo efímero o no efímero. Considero que nuestra práctica textil desarrollada en el proyecto de Moradas ha generado un reconocimiento de lo que podría ser los conocimientos tradicionales, que no solamente son reflejos de prácticas del sur, sino también son reflejos y son prácticas que en la vida cotidiana han ido desapareciendo, se han ido feminizando. Sin embargo, considero que el poner en valor la cultura inmaterial ha permitido fortalecer el diálogo, fortalecer la idea de la diferencia y queda, de alguna manera, no una morada física, sino una morada interior, un refugio, una red entre personas que se van reconociendo, que tangencialmente van generando una cierta sensibilidad de conocer al otro, de descubrir en una sociedad muy cerrada, el encontrarse, el generar redes, el vincularse con el tercer sector, de manera de ampliar la cobertura de las prácticas culturales, ha generado en definitiva esta relación entre la institución, las personas y las prácticas ancestrales, las prácticas tradicionales. Bueno, aprovechando que estamos hablando de los museos, sí, creo que también tendríamos que pensarlo como en un sentido, o sea, como al contrario, ¿no? No solamente la posibilidad de incorporar al museo, en concreto las mujeres, las personas migrantes, sino la necesidad de que, o sea, y la oportunidad que es para la institucionalidad de abrir esos espacios. O sea,
es casi que un deber ético, no solamente una oportunidad para nosotras, sino que me parece que es como un deber desde la institución. Y hoy casualmente venía leyendo una capsulita, uno de estos libros que se los recomiendo a todos, de la librería United Minds, que está aquí en Valencia, y leí esto que me parece que viene a colación. Es de Audre Lorde, que es una poetisa lesbiana afrodescendiente, y ella dice: aquellas de nosotras que estamos fuera del círculo de la definición de esta sociedad de mujeres aceptables, aquellas de nosotras que hemos sido forjadas en los crisoles de la diferencia, aquellas de nosotras que somos pobres, que somos lesbianas, que somos negras, que somos mayores, sabemos que la supervivencia no es una habilidad académica. Es aprender a tomar nuestras diferencias y convertirlas en fortalezas, porque las herramientas del amo nunca sirven para desmantelar la casa del amo. Pueden permitirnos vencer temporalmente en su propio juego, pero nunca nos permitirán lograr un cambio genuino. Y este hecho solo es una amenaza para aquellas mujeres que aún definen la casa del amo como su única fuente de apoyo. A ver, yo creo que sí, me parece, y insisto en el deber ético que tienen las instituciones de España, sobre todo por su papel que esté bien utilizado, excolonizador, o sea, se lo debe, ¿no? Como una retribución a todos los pueblos que han expoliado. Bueno, hasta el día de hoy el neocolonialismo existe, se sigue haciendo, entonces es un deber no con el pasado, sino que incluso con el presente. Y también reivindico personalmente el hecho de que nosotras como personas migrantes beneficiamos con nuestra presencia a estas instituciones, porque más allá de que seamos migrantes, el Estado español no es tan blanco, nunca ha sido tan blanco. Entonces, hacer esa diferenciación entre personas migrantes o no migrantes y según su origen étnico, realmente es una cosa muy antojadiza, porque desde siglos en el Estado español no solamente han existido personas caucásicas, sino que hemos estado todas las otras presentes también. No, enlazando, bueno, como estamos viendo conforme va avanzando las dos presentaciones, claramente los dos procesos tienen como un posicionamiento claro antirracista y feminista. De diferentes maneras se expresa y lo llevan a cabo, y creemos que bueno, que es la base de esto. Una cosa que en esta diferencia, ¿no? En estas similitudes y en estas diferencias, digamos que por una parte tenemos más como lo simbólico, lo metafórico en cuanto a las formas en esta relación entre las opresiones, el tejer la comunidad, ¿no? Como a través de una práctica artística, artesanal, se llevan a cabo, se reflexiona sobre todo esto desde diferentes entornos, y como en otro caso tiene más que ver con los imaginarios, ¿no? Con esta cuestión más como de lo material en sí, y cómo se han creado convivimos con unos imaginarios, en este caso sobre el trabajo de hogar y cuidado, sobre las propias trabajadoras, y cómo ha sido necesario cuestionarlos también y permitir otros nuevos enunciados por las propias trabajadoras, ¿no? Que el enunciar por las propias personas es algo que también comparten los dos procesos. Y luego hay otra cosa que a mí me parece interesante. Esto es como una pregunta doble que lanzo. Una es como la importancia de los imaginarios, y otra es como en cada caso las devoluciones que habéis tenido con las personas con las que habéis trabajado han sido muy distintas, y con las personas con las que habéis trabajado, ¿no? Porque en los dos casos también habéis nombrado mucho, que creo que es muy importante, como esta cuestión del proceso vivo y esta permeabilidad a la escucha y al estar atentas a qué necesita el propio proceso, ¿no? El colectivo, las diferentes personas con las que trabajáis, pero ¿qué dispositivos se han generado también como para esta cosa que estábamos diciendo, ¿no? Que tú has nombrado desde un lugar de las instituciones, o sea, como
de la desigualdad respecto a la relación con las instituciones y el poder que tiene la institución de recibir, o como, a mí una cosa que me parece muy interesante en vuestro caso, por ejemplo, son como los procesos de escucha colectiva, ¿no? Cómo han funcionado esto y qué permiten o qué potencia pueden tener a la hora de que personas que no se han relacionado, que no han cuestionado, que no han reflexionado sobre el lugar político que ocupa el trabajo de hogar y cuidados, de repente escuchen los testimonios politizados de otras personas, ¿no? No sé, o en vuestro caso, de otras maneras, qué dispositivos existen y cómo esto genera algo diferente, que puede ser transformador o qué limitaciones también tiene en lo transformador, ¿no? Bueno, sobre lo primero, sobre lo de los imaginarios, creo que ya lo ha dicho antes un poco Santi, que sobre todo era eso, como trasladar la realidad de que son mujeres activas, súper activistas y que están organizadísimas, y poner sobre la mesa, pues ponerlas a ellas como, o que ellas se pongan como sujetos activos y no objetos pasivos. Y en relación a esto estuvimos también hablando sobre la representación del trabajo de cuidados en la historia del arte, y estuvimos también conversando con algunas artistas, y esto creo que fue una parte bastante interesante. Y sobre la devolución, bueno, ¿quieres decir algo sobre lo de la representación? Se me ha ido. Y bueno, sobre la evolución ha sido también algo que hemos tenido presente desde el principio, pero que hemos ido pues de nuevo viendo cómo íbamos devolviendo, pues depende de lo que veíamos que ellas querían o necesitaban. Y por ejemplo, aparte de las sesiones de escucha, organizamos lo que son las formaciones, que las hicimos tanto en físico como grabadas en audio, que al final pensamos que es una forma de no solo recoger su testimonio para que estos sean compartidos, sino que el propio material que se recoja también les sirva a ellas pues para formarse, para conocer colectivos en los que pueden participar, y eso. Sí, yo en relación a lo que estamos hablando, sí que creo que nuestro proyecto no es tanto algo para las propias trabajadoras, sino que también apela mucho al público, ¿no? Al final uno de nuestros objetivos era que sus historias fueran conocidas, ¿no? Que la problemática en la que viven fuera visibilizada, ¿no? O fuera visibilizada en el ámbito cultural, y que los sujetos, ¿no? O aquellos públicos que vienen al centro cultural o al museo conocieran estas historias, ¿no? y se concienciaran más, se sensibilizaran más y se solidarizaran más con este colectivo de mujeres, ¿no? No tanto que ellas generaran un discurso que ya estaba construido, porque ellas ya lo han construido, ya están organizadas y entre ellas ya han generado un nivel de conciencia alto, sino más generar un nivel de conciencia a la sociedad, ¿no? Y yo creo que eso sí que lo conseguimos con las sesiones de escucha, que fueron muy interesantes y muy importantes, el poder escuchar estos testimonios y que luego se generara un conversatorio donde ellas participaran y ellas pudieran contestar aquellas preguntas, ¿no? O dudas que el público podía tener. Y yo creo que con eso estamos súper contentas, porque sí que lo conseguimos, ¿no? Y mucha gente consiguió, pues eso, generar un poco más de conciencia en torno o conocer, ¿no? Porque mucha gente desconoce ciertas realidades de los trabajos de cuidados o la limpieza, y fue un acierto, la verdad, hacer las sesiones de escucha y compartir de forma colectiva, ¿no? Estos testimonios. Respecto al imaginario, principalmente me voy a referir a eso. Dentro del proyecto fue súper bonito desde un inicio pensar en un gesto de desaprender, ¿ya? Y de retomar y de hacer un gesto de justicia epistémica, el visibilizar en todas las sesiones que fuimos haciendo a determinados imaginarios y determinadas culturas. En este caso, por ejemplo, en el taller que hicimos acá en el Centro del Carmen, porque fueron varias sesiones, una en el Centro del Carmen, otra en
en Segorbe, en el Centro de la Mujer Rural, junto con la Asociación Hilar la Vida, y después se hizo otra sesión en Casa Chile, y luego en un colegio, ¿cierto? En un instituto, perdón. Lo primero fue visibilizar la cultura maya, partiendo por la muñeca quitapenas, que fue muy bonito porque también tiene que ver con un gesto de descentralizar el conocimiento y de subvertir el orden al que tradicionalmente estamos acostumbrados, que nos enseña el padre occidental, el padre blanco occidental. ¿Ya? Entonces era volver a lo sensible, que muchas veces se critica, que tiene que ver con los imaginarios del sur global, ¿ya? Y hacer un gesto de recordar y de visibilizar la muñeca quitapenas, que es una muñeca que se elabora principalmente por el territorio que actualmente se llama Guatemala, pero que ellos se autodenominan como Ichimuleu, y heredaron un saber que es construir una muñeca a la cual tú la dotas de tu memoria, de tu identidad, y esa muñeca tiene, que es tejida, ¿cierto?, que es hecha telar y que luego es cosida, y la cual nosotros utilizamos unos materiales bastante simples. Hay diversas técnicas para hacerla, nosotros ocupamos solo una, ¿ya? Compartimos otra, pero por el tiempo utilizamos solo una. Esa muñeca tú la dotas de tu memoria, la dotas de tu identidad y tiene la posibilidad de que tú, al acostarte y tener dolor, insomnio, pena, ya en este caso el dolor de las experiencias que tenemos muchas personas al migrar, o las complejidades y que finalmente nos vela el sueño, tú a ese muñequito lo sobas, le haces cariño, le cuentas tu vivencia, lo pones abajo de tu almohada y luego se supone que a través de transferir ese sentir complejo, ¿ya? El muñequito se queda con eso y tú duermes bien. Y el otro día, supuestamente, despiertas de maravilla. Se ocupa principalmente en la infancia, pero también en personas que están un poco viviendo una situación compleja. Bueno, eso para el imaginario del método científico clásico occidental de la modernidad, ¿cierto? Es ridículo, ¿ya? Ahora, entendiendo en nuestra cultura más desarticulada, ¿cierto?, que está desaprendiendo todo esto, es complejo. Entonces, es bonito porque todas quienes asistieron al taller les hizo mucho sentido, ¿ya? Porque nos conecta con estos saberes que fuimos heredando muchas de nosotras desde nuestras ancestras, ¿ya? También, por ejemplo, estuvimos viendo otra cultura, que es la cultura Paracas, ¿ya? Que es una cultura en la cual se hacen unos mantos maravillosos en colectivo para enterrarte, ¿ya? O sea, lo haces durante años para luego morir y vestirte con esos mantos. O sea, nadie los va a ver, más que cuando te desentierren. Entonces también es como ver esta paradoja, pero también ver el trabajo colectivo y ver que también existen otras formas de conocimiento, no el conocimiento al que los territorios de Yayala han sido durante siglos occidentalizados. Entonces también es un gesto reivindicativo y tiene que ver con resaltar otros imaginarios. Bueno, a eso quería ir. Y ahora, ¿cómo fue mutando? Nos va a contar Salvador. Sí, yo quería justamente recalcar lo que comentaba Gabriela, que finalmente, si bien es parte de la cultura inmaterial el juntarse, en este caso, a tejer un oficio muy feminizado, se da un proceso muy enriquecedor, sobre todo en el hecho de compartir experiencias, porque acá no hay un diálogo unilateral, sino hay una conversación, hay un espacio de reunión, un espacio seguro donde compartir experiencias migratorias, un espacio seguro que lo da el mismo gesto de ir progresivamente construyendo una muñeca que tiene una carga simbólica muy potente, porque las talleristas han solicitado que se trabaje con los recuerdos, con materialidades que tienen olores o sensaciones o tienen una carga emotiva, y ponerla en esta muñeca. Y en ese sentido,
se ha generado un diálogo desde el sur global, reconociendo nuestras culturas, reencontrándonos con nuestras propias culturas en forma de conversación, en forma de, por ejemplo, yo provengo de tal provincia en tal lugar del Cono Sur, yo de tal otra, y así se genera un reconocimiento, se genera un acompañamiento que finalmente se traduce en un objeto que vosotros vais a poder ver, que está en el claustro gótico, donde hay un resultado de un proceso emocional, principalmente. No sé si mis compañeros quieren complementar. Lo último que me gustaría agregar al respecto de las representaciones y que implica la materialidad, ¿no? Es que si bien lo de las muñecas, que se llama quitapena, y en el proceso del duelo migratorio partimos hablando como de toda esta renuncia que te genera angustia, malestar, ¿no? Y que de hecho incluso desde la psiquiatría se ha llegado a patologizar, ¿no? Estos malestares que para mí no son ninguna patología, sino que es precisamente un cuerpo sano que se está rebelando contra un sistema que está enfermo. El cuerpo es el que está sano, ¿no? Al margen de eso, es como... y de todas las tristezas que efectivamente se vivencian, lo que siempre vemos y lo que hemos visto también en este proceso es sobre todo la fortaleza. O sea, no solamente se ven las tristezas de las personas, lo que han sufrido, porque si esas personas aún están aquí, es porque son personas muy fuertes. O sea, la mayoría tenemos la posibilidad de volver incluso a nuestros países, pero por alguna razón irracional queremos estar aquí y no nos vamos a ir hasta que nosotros queramos, ¿no? Pero y este trabajo también te habla de las múltiples formas de estrategias que vamos generando las mujeres migrantes para sobrevivir en este espacio. Y eso es como al final lo que te queda, el gusto que te queda de todo el proceso. Sí. Bueno, yo creo que nosotras, todas, hemos hablado bastante y no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión que quisiera compartir. ¿Ahora? Vale. Bueno, creo que se ha hablado de un montón de cosas como de lo que hablábamos el otro día de ideas fuerza, ¿no? Como pues, los procesos individuales, los colectivos, la potencialidad de los procesos de mediación artística para hablar de otros temas pues, bueno, que políticamente nos están atravesando desde un lugar o desde otro, encarnado de una manera, encarnado de otra. Se ha hablado del rol de la institución, de ocuparlo, de ser ocupada, es decir, de un montón de cosas, y me gustaría que pudierais contar lo que presentáis aquí. Es decir, aquí hay estos proyectos... Son residencias de mediación, es decir, la residencia es un proceso que se inicia, en concreto el 7 de septiembre de 2021 y se termina el 7 de marzo de 2022, son 6 meses. Entonces me gustaría que pudierais contar qué materiales nos están acompañando, de dónde surgen, cómo habéis trabajado la selección de qué pongo y qué no pongo y por qué lo pongo así y no asá. Y también que pudierais invitar a las personas que estamos aquí a relacionarnos con estos materiales y entenderlos también como parte física y desprendida de toda la complejidad inmaterial que se deriva de los procesos de mediación, que al final son, pues bueno, antes no sé quién lo decía, pero bueno, lo habéis dicho, no es difícil, es complejo aterrizar físicamente cuestiones tan sensibles y tan políticas. Entonces, ¿qué aterrizaje físico hay aquí y cómo lo tenemos o cómo os gustaría que lo viéramos? Pues en nuestro caso podemos como diferenciar 3 partes, ¿no? Aquí tenemos unos carteles que hicimos, porque bueno, en todas las entrevistas que hacíamos
nuestro proyecto se llama "Y si ellas no estuvieran", ¿no? Es como una frase que realmente tienes que acabar. Y durante la grabación de las diferentes entrevistas siempre pedíamos que acabaran estas frases, ¿no? ¿Qué pasaría si ellas no estuvieran? Entonces lo que hemos hecho ha sido como recoger todas estas frases y materializarlas en estos pósters que podéis encontrar aquí, ¿no? que terminan la frase de "y si ellas no estuvieran". Y luego tenemos esta casita que si entráis dentro podéis ver, o sea, podéis escuchar un testimonio el testimonio de Estefanía, que es una trabajadora interna, y nos habla pues de su historia, ¿no? Y bueno, pensábamos que también pues simbolizarlo con la casita, ¿no? Con la casa, que al final es como el espacio o la mayoría o sea, el espacio en el que la mayoría de trabajadoras del hogar Limpieza y Cuidados pues habita cuando está trabajando, pues nos parecía importante simbolizarlo así. Y luego tenemos la mesa que recoge un poco pues todo lo que ha ido sucediendo, diferentes archivos y pues las herramientas que hemos utilizado, como pueden ser pues los micrófonos, la mesa de sonido, y también podéis ver una boca que ha hecho Lina Llamas, que es una ilustradora que, bueno, pues, que es nuestra amiga y que está ahí y que lo han resumido como de una forma muy bonita, ¿no? En sus ilustraciones, y que cuenta un poco pues todo el proceso que hemos ido haciendo durante estos 6 meses. Y que ahí pues podéis ver, ¿no? Como diferentes momentos importantes que hemos ido recogiendo. Y bueno, siempre nos acompaña al fondo la pancarta de Voces que Cuidan, porque es digamos el primer objeto, ¿no? Aquello físico que hicimos en relación al proyecto, y pensamos que siempre es importante, ¿no? Que nos acompañe para recordarlo y para entender de dónde venimos. Y bueno, otra cosa muy curiosa que surgió de forma orgánica fue un poco el mantel que utilizamos, que si veis como que está representado en diferentes formas, ¿no? En la casa también es el mismo estampado, y luego los colores de los carteles, que bueno, que recoge un poco pues lo que es el encuentro, ¿no? La mesa, que es un lugar pues donde siempre se conversa, ¿no? Se utiliza la oralidad, y también como algo pues como el cuidado, ¿no? El lugar donde comes, donde te sirven la comida, ¿no? Donde tú haces la comida, y que recuerda también como mucho a la simbología del hogar. Y bueno, y aparte de todo esto que hay aquí, que al final pues ocurre hoy y desaparece hoy, el material resultado de todo este proceso son las cápsulas que están subidas tanto en Spotify como en iVoox, como en la página web, que estamos a punto de acabar y que quedará ahí, que esperamos que desaparezca dentro de un tiempo lejano. Y ya. Hola. Bueno, nosotros los materiales con los cuales hemos trabajado son todos materiales orgánicos, son todos naturales, porque pensamos que con ellos la conexión hacia el sentir es mucho más directo, y porque habla también de un proceso vivo, de un ciclo o sea, de un material que no está muerto, que no es inerte, que tiene un proceso que lo han sacado, bueno, por ejemplo, la lana, la esquilan, la cardan, la hilan, la tejen. Y así con cada uno de los materiales, por ejemplo, también tenemos cáñamo o lino, con el que hicimos la red, también es mucho más maleable, ¿no? Y también tiene un olor que te impregna también. Los materiales, los textiles siempre guardan olores y sensaciones y recuerdos, entonces siempre, y sobre todo los orgánicos, mantiene mucho más vivo todo eso. También teñimos telas con cebolla, con ¿cómo se llama? Sauco, con uva, con distinta rubia también, que es una raíz rubia que se encuentra aquí en la calderona, muy bonito el color, con café también, y todos estos como procesos fueron impregnando también de identidad a estos materiales, con su historia, con su narrativa propia. Entonces aportaba a las historias que queríamos contar. Y en cuanto a qué es lo que tenemos, la primera red que encontráis en la entrada a la izquierda, sí, es la que se realizó en la Casa Chile de Valencia, en una sesión, en un taller de una sesión.
La segunda red es la que realizamos en el Colegio Luis de Santángel, que han venido unos representantes del claustro, Carolina, Álvaro y Álvaro. Lo realizamos en 2 sesiones. En una sesión realizamos los muñequitos quitapenas, es esta de aquí, la de la derecha del todo. Y en la segunda sesión construimos la red con todos los alumnos y alumnas como una manera de ir desde lo individual hacia lo colectivo. En esta mesa encontraréis todos estos materiales que os ha dicho Sofía, Nuria Sofía, que hemos estado tiñendo, recogiendo por ahí, ¿vale? Y allí, entre las 2 redes, hay una maqueta, la segunda maqueta de lo que iba a ser nuestra morada. Está basado en una estructura muy curiosa que en Chile usan para calentar, no para secar, ¿no? Es para secar la ropa, como en el sur de Chile está siempre lloviendo. Ponen un brasero y ponen unos aritos de madera y encima ponen los calcetines, etcétera, y se va secando. Esa es la maqueta que nosotras quisimos, que tomamos como modelo construir, la que después hemos construido en el claustro gótico, saliendo por aquí a la izquierda y luego a la derecha, al fondo a la derecha. Es una estructura construida con sauce que hemos estado podando en el río Turia y recogiendo también restos de poda de los jardineros de Ribarroja del Turia. Y no sé si me dejo algo más. También fue súper importante cada sesión ir registrando el proceso tanto a nivel audiovisual como a nivel fotográfico. Entonces, al lado derecho encuentran una serie de registros de los diversos talleres, pero también de los diversos procesos. Por ejemplo, hay una sección que es solo de retratos, no están todas las personas que han participado, pero muchas de ellas, con la mayoría de las muñecas ya terminadas. Que también fue muy bonito como ellas sentirse como reconocidas, o sea, con su muñeca, como con ese orgullo también que la representaba. También hay una sección solo de las muñecas, también hay una sección de procesos de trabajo, de cómo se fue armando y organizando las diversas fases, que creo que es súper importante porque tal como hemos comentado, bueno, y pensando que esto es una residencia de mediación, el producto final, si bien es importante, pero no es todo, ya son varios ejes, ¿ya? Entonces no quisimos dejar de lado el registro fotográfico, consideramos que es muy relevante. También hay un video encima de la mesa, hay una tablet que es un fragmento del video que es más extenso, ahora está en silencio, pero luego le pondremos audio. Y también hay algo muy bello, ¿ya? Que fue diseñado por la colectiva, ¿cierto? Que es un políptico, ¿ya? Y que reúne también un pequeño texto curatorial, o sea, no curatorial, pero experiencial del proceso, y tiene también un registro que resume la experiencia, ¿ya? Tanto, si bien es del puro taller que hemos realizado en el Centro del Carmen, pero en el fondo resume esta idea de proceso, ¿ya? Como los pasos a seguir. Y creo que, bueno, tal como comentamos, está en el claustro gótico esta instalación de las muñequitas quitapenas de los diversos. Sí, y las invitamos a que lo recorran, está hecha con estas ramas de sauce, pueden ingresar a ella y pueden disfrutar y compartir. Veo que hay muchas de las personas que participaron, muchas de las mujeres que participaron, entonces estamos súper emocionadas. Las invitamos a las que están acá, ¿cierto?, a que ingresen y vean las otras muñecas, porque, por ejemplo, veo chicas que hay de Segorbe, que han venido desde la ruralidad, muchas de ellas ni siquiera viven en Segorbe, algunas viven en Tales, en otros pueblos, en Almedíjar, y están acá, han venido, y también están las otras chicas que participaron en el Centro del Carmen, y bueno, los representantes del colegio, ¿cierto? Y de Casa Chile, perdón, que es súper importante. Entonces, hoy es muy bonito que estén muchas de ellas que han visto fragmentos del proyecto, pero que nunca han visto todos los trabajos juntos. Entonces ahora pueden ingresar a esta casa, a esta morada, hecha de ramas, ¿cierto? Y empaparse y nutrirse de toda esta energía que hemos tratado de canalizar cada una, ¿vale? Así que eso. No sé si hay alguien que tenga otra preguntita, reflexión o algo que añadir, alguna cosita, antes de cerrar.
Y bueno, unas cositas breves antes de cerrar. Tenemos aquí, no sé si saben de la ILPF, de la Iniciativa Legislativa Popular para conseguir 500.000 de firmas para la regularización ya de todas las personas en el territorio español en situación pues irregular. Las personas que pueden firmar son personas españolas, ¿no? Hay que tener DNI, o sea, nacionalizada, nacida tal. Entonces, bueno, tenemos esto aquí. Si su corazón los lleva a querer participar en esta iniciativa, pues lo tenemos aquí. Ojalá su corazón sí que les lleve. Y lo va a tener Jimena, ¿sí? Y bueno, eso, felicitar al Centro Cultural del Carmen por este espacio tan hermoso, por hacernos parte, y también pues agradecida con ustedes por la oportunidad de ser parte, aunque sea mínima, de algo tan bonito, tan transformador en mi forma de ver y tan político, ¿no? ¿Y tú quisieras decir algo? Alba. No, sí, también, o sea, añadir en los agradecimientos también a Roser, que creo que como coordinadora nos complementamos. Es adrede, para que las dos tuviéramos algo que decir. Que creo que también es como importante esta figura de la coordinación y de que nos haya puesto también un poco como a todas juntas para poder poner en común y tratar de conversar hoy. Y nada, yo solo como añadir que todo lo que podamos hacer para desnaturalizar las desigualdades es poco, pero todo es necesario. No sé si tú quieres decir algo más. Y eso.